Bien, amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Nos reunimos una vez más, siempre para seguir alimentándonos con la palabra del Señor. Todos sabemos pues que estamos pasando en unos momentos en los cuales las mismas circunstancias de esta pandemia pues nos están llevando a veces también a cuidarnos, ¿no es cierto? Constantemente el cuidado, constantemente también, amados hermanos, a confiar siempre en el Señor y agradecerle siempre al Señor, ¿no? Porque en su gracia nos mantiene el Señor cuidados, en su gracia el Señor, como decíamos el día viernes, ¿no? Dios tiene planeada todas las cosas, Él conoce todo lo que va a pasar. Él es nuestro Dios grande, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios fiel, nuestro Dios lleno de misericordia, ¿no? Y que lo que pueda acontecer, pues sabemos que es lo mejor que el Señor está dándonos. Y en ello, nada más lo que tenemos que siempre pedir al Señor es pues su fortaleza constante, ¿no? Que el Señor nos fortalezca en medio de lo que a veces no entendemos, no llegamos a comprender, ¿no? De lo que puede pasar en nuestras vidas, pero sí sabiendo que Él tiene el control de las cosas, amados hermanos. Amén. Así es que hoy día nuevamente vamos a encontrarnos con un pasaje más de la palabra del Señor, donde el tema va a seguir siendo el mismo que hemos visto ya tres prédicas atrás. En ti confiaré. Ese es el tema. En ti confiaré. Y tendremos como base el pasaje de Números, capítulo 22, versículo 12. Pero antes de iniciar, quisiera que me acompañen en un momento de oración. Amado Padre, una vez más ante ti, Señor, darte todas las gracias, darte a ti, Señor, siempre la gloria, la honra y la alabanza. Y Señor, venimos ante ti como tus hijos, Señor, y siempre en esa dependencia de tu poder, mi Dios, para que tú nos ayudes a poder predicar tu palabra, en mi caso, Señor, y para que todos nosotros, juntamente también con mis hermanos, podamos estar atentos a esta palabra tuya, a lo que tú nos quieres decir en cada momento. Señor, sabemos que hay una lucha constante, Señor, en nosotros, pero que al mismo tiempo, Señor, sabemos que tú nos fortaleces. También sabemos, Señor, que tu gracia y tu misericordia se renuevan de día en día, pero que también al mismo tiempo nos llamas, Señor, a seguir dependiendo de ti, a seguir creciendo en obediencia, a seguir avanzando en tu llamado, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder reflexionar con tu palabra, que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones, que estemos atentos, Señor, a lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros, para también, Señor, poder examinar qué es lo que tenemos que ir avanzando y cambiando en cada momento, Señor. Gracias, Padre, por este momento, y te pedimos, Señor, que tú tengas el control, Señor, y que tu presencia, Señor, pueda estar en cada uno de nosotros, Señor, para siempre poder deleitarnos con esta palabra tuya. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén, Señor. Bien, amados hermanos, vamos a tomar entonces como referencia el pasaje de Números, capítulo 22, versículo 12. Leemos el pasaje, amados hermanos. Síganme también ustedes ahí con sus Biblias. Dice en el pasaje: Entonces dijo Dios a Balaam: No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Aquí encontramos un pasaje, ¿no?, donde nos va a enseñar cómo es que Dios determina sobre quién es su pueblo, ¿no? Dios mismo está hablando, le habla a Balaam y le dice: no vayas con ellos, y luego le dice: ni maldigas al pueblo, y hay algo que afirma el Señor, ¿no es cierto? Él es el que lo dice, y dice: porque bendito es. Nos centraremos en esta frase que el Señor menciona. Nuestro Dios dice respecto a su pueblo, dice: bendito es. Pero lo que vamos a ver es cuáles son las circunstancias, ¿no?, en las cuales encontramos este pasaje en Números capítulo 22. ¿Cuáles son los hechos, la historia que encontramos en el libro de Números? No lo vamos a ver todo el libro, pero vamos a ver algunos, vamos a explicar en forma general. Yo les invito a ustedes que después puedan leer Números
Y en realidad puedes leer todo lo que es el Pentateuco porque nos habla de la forma como Dios trata a su pueblo, de la forma como Dios muestra su gracia, pero que de la forma también en la cual Dios muestra su juicio y su justicia. Y eso lo veremos al final, ¿no es cierto? Para poder también colocar un equilibrio en lo que siempre la palabra del Señor nos está diciendo y lo que nos está siempre también advirtiendo de la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a ver este tema de números. Lo vamos a ver en dos partes, ¿no? Ustedes saben que siempre estamos tratando de mantener esta estructura para poder llegar con el mensaje. En el primer punto veremos la infidelidad de su pueblo. Veremos cómo en la Biblia, en este libro específicamente en Números, cómo se habla de la infidelidad constante de este pueblo de Dios. En el capítulo 2, y ahí es donde ya veremos el versículo, el tema que estamos tomando como referencia, la fidelidad de Dios, ¿no? En ese pasaje también, en ese punto número 2, veremos justamente el equilibrio que necesitamos también tener en este llamado del Señor. Y finalmente, pues en el punto número 3, veremos cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria. Así que veamos unos pasajes sobre la parte de introducción, ¿sí? Como una introducción. De hecho, que tenemos que afirmar algo muy importante. Como cristianos, muchas veces tenemos un dilema, ¿no? Un dilema, nos empezamos a preguntar, ¿no? Hay algo que empieza en nuestra vida como a preguntarnos, ¿no? Sabemos que hay una certeza en el perdón y la salvación de Dios, ¿no? Sabemos que Dios nos ha perdonado, sabemos que Dios nos ha salvado. Sabemos que Dios nos ha mostrado su gracia y su misericordia, ¿no es cierto? Un día nos alcanzó con el Evangelio, un día nosotros escuchamos el Evangelio, vimos nuestro pecado, el Señor nos transformó, nos selló con la presencia de su Espíritu Santo, pero cuando hemos seguido avanzando el llamado, hemos seguido avanzando días adelante del día que nos llamó el Señor, hay otro dilema ahí, ¿no? O sea, nos empezamos a preguntar también sobre otra certeza, y creo que ustedes y yo tenemos que examinarnos y saber que es cierto de nuestra imperfección, ¿no? Somos imperfectos, muchas veces fallamos al Señor, muchas veces no hacemos lo que el Señor nos ha mandado. Y hay una rebelión cotidiana, ¿no? No es todos los días de repente, pero de una forma, no sé, día a día, ustedes y yo nos podemos evaluar que a veces no hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado. Ambas son ciertas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay una certeza del perdón también, hay una certeza de la salvación del Señor, pero también vemos que hay una certeza en que a veces le fallamos a Él, en que a veces somos rebeldes, ¿no? Eh, Vamos a ver luego con aquellos que de repente digan, es una justificación entonces esto, ¿no? O sea, sé que Dios me ha salvado, pero puedo también seguir viviendo en pecado. Vamos a ver que tampoco no es lo que el Señor quiere, pero sí tenemos que ver que es un dilema constante en nosotros, ¿no? Y que de repente pues nos lleva a hacernos preguntas, ¿no? Como más adelante vamos a ver, ¿no? Algunas preguntas que, por ejemplo, ¿cómo puede Dios amar a un pecador tan testarudo como nosotros, ¿no? Como yo. O sea, cada uno podemos evaluarnos y decir, ¿no? ¿Cómo Dios puede amarnos a alguien que es tan pecador? O de repente, amigo, amiga, que nos escucha el mensaje y que no eres de Cristo y que sigues haciendo lo que tú deseas, de repente te haces la pregunta también igual, ¿no? Que nosotros. ¿Cómo puede Dios amarme a mí? ¿Podría Dios amarme a mí que soy tan pecador, tan pecadora? Esa sería una pregunta que en base a lo que nos evaluamos, ¿no? Sabemos que el pecado está en todo tipo, en todas las personas sin excepción están bajo pecado, eso lo sabemos claramente, aunque muchas veces las personas lo quieran negar, pero saben las personas sin Cristo que mentir es algo malo, ¿no? Saben que eso es erróneo, no se debe mentir, ¿no es cierto? No se debe fornicar, no se debe de repente maldecir, no se debe decir palabras soeces. Eso está presente, pero hay una lucha en la cual a veces la persona sin Cristo tiende a esas cosas, ¿no? Y es esclava de esas cosas porque no tiene el poder de Dios. Pero aún los cristianos,
Aún también nosotros los cristianos, que tenemos la presencia del Señor, aún todavía pecamos. No quizás como antes, no quizás de repente con la esclavitud del pecado que teníamos antes, pero hay una rebeldía también a veces a su palabra. Jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que se enfrentan a veces a la desobediencia a los padres, ¿no? Jóvenes, niños que nos escuchan el mensaje, se enfrentan a veces a desobedecer a los papás, ¿no? Hay una rebeldía constante, a pesar que escuchas el mensaje de la salvación, a pesar que escuchas el evangelio, ¿no? Jóvenes que a veces dicen, pero ¿puedo yo estar de repente teniendo personas, aunque no sean cristianas, y a las cuales yo les consulto, o de repente me uno en un yugo desigual porque de repente quiero ir en contra de lo que el Señor dice, porque mi pensamiento me dice que es diferente, porque de repente no quiero obedecer lo que el Señor me manda, ¿no? Entonces, hay siempre ese dilema, ¿no? Dios puede amar entonces a alguien tan testarudo como nosotros. ¿Puede amarme de una manera incondicional el Señor? No es otra pregunta, ¿no? Que es válida en nuestro llamado en el Señor y también para aquellos que nos escuchan, ¿no? ¿Puede Dios amar de una forma incondicional? Pero también se asuma otra pregunta, ¿no? Importante. ¿Hasta cuándo Dios es paciente y fiel para con nosotros? Y esa pregunta también es importante tenerla presente, ya vamos a verlo más adelante, es ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo Dios es paciente y fiel con nosotros? Eso también, amados hermanos, debe ser respondida ante la palabra del Señor. La salvación, tenemos que decir, pues, todavía no ha sido consumada, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con esto que todavía no ha sido consumada? Porque todavía estamos en un cuerpo que tiende al pecado. Todavía no hemos pasado a la glorificación, ¿no? Todavía no estamos con ese cuerpo glorificado, donde la Biblia dice entonces que ahí seremos perfectos, ¿no? Delante del Señor. Todavía no está. Entonces, muchas veces nos llenamos de esa ansiedad que existe, ¿no? O sea, hay una ansiedad también. Y aquí estoy hablando ya con cristianos. Porque, amados hermanos, los cristianos, nosotros los cristianos, cuando tenemos esa rebeldía, cuando sucede la rebeldía, debemos evaluarnos cómo reaccionamos ante la rebeldía. ¿Lo hacemos pasar nada más como algo que es común? ¿O tenemos tristeza? ¿O de repente lloramos delante del Señor cuando le hemos fallado y cuando hemos hecho a veces algo que no es de Dios? A veces nuestra lengua nos pudo ganar en palabras y no dijimos algo de repente para edificación, ¿no es cierto? Y de repente insultamos y de repente hemos sobajado a las personas o de repente entre esposo y esposa, ¿no? De repente una palabra de ofensa, una palabra que de repente se dijo mal, ¿no? Mal sonante, el esposo a la esposa o la esposa al esposo, ¿no? El padre hacia el hijo hacia los padres, entre hermanos de repente, entre hermanos en Cristo también podría haber pasado, ¿no? Entonces, amados hermanos, la reacción que nosotros tenemos ante el pecado debe llenarnos de una ansiedad, ¿no es cierto? Debe llenarnos de un temor que hemos fallado delante del Señor. Y si existe eso, entonces es que está ahí el Señor, porque nuestra conciencia es llevada a poder entender que le hemos fallado al Señor. Hay una falta de santidad, hay una falta de devoción ante Dios, ¿no? Y ante esa falta de devoción, ante esa falta de santidad, nosotros nos acongojamos, nos sentimos mal. Pero cuando la persona ni siquiera tiene congoja, ni siquiera tiene ansiedad, ni siquiera tiene dolor por lo que está haciendo, tiene que evaluarse. Es por eso que decimos que siempre hemos dicho, ¿no? De que hay gente que no conoce a Dios. O sea, conocen en teoría, pero no son hijos de Dios. Y esto quizás será un mensaje también para aquellas personas que dicen, sí, yo también conozco la Biblia, yo también leo la Biblia, pero cuando pecas, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes normal? ¿Te sientes que es algo común? ¿Te sientes y te justificas, por ejemplo, que todas las personas hacen lo mismo y como todos hacen lo mismo, pues yo también lo puedo cometer? ¿Hay una justificación en ti mismo o en ti misma, amigo, amiga que nos escuchas? Ahora, también podemos decir la misma pregunta para los cristianos, ¿no?
hay esa justificación en tu vida, hermano o hermana, de que como todos lo cometen, yo también lo puedo hacer. O porque el hermano o la hermana hace esto, yo también lo puedo hacer, ¿no? Eso es una justificación para seguir andando en rebeldía contra Dios. Entonces, amados hermanos, ese es el gran dilema que existe, ¿no es cierto? Y vamos a ver en números, ¿no? En números, cómo se muestra el Señor ante esta parte de la evaluación de la rebeldía y el pecado que existía entre su pueblo. De hecho, nosotros vamos a estudiar cómo Dios reacciona aquí, pero también luego vamos a ver respecto a toda la Biblia. Recuerden ustedes, siempre hemos mencionado que cuando leemos la Biblia no debemos leerla solamente en un versículo y en base a ese versículo yo me pueda justificar, ¿no? Porque aquí dice este versículo tal cosa. No, traigamos ese versículo también respecto a toda la Biblia, qué es lo que el Señor ha dicho, porque su palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que todo tiene una sola unidad. Entonces, por lo tanto, para no caer en un extremo, siempre tenemos que también colocar un equilibrio. Justamente esas preguntas que hemos hecho, Números nos responde, ¿sí? Números nos responde cómo Dios es. Nos responde de un atributo que hemos hablado ya en otras prédicas, de un atributo que le corresponde a Él, que Él es fiel, que el Señor es fiel y su fidelidad no cambia. A eso le llamamos que su fidelidad es inmutable, ¿cierto? Miren, por favor, Números, capítulo 9. Veamos Números, por favor. Números, capítulo 9, versículo 23. Este pueblo que ya había salido de Egipto, recuerden ustedes en números tenemos, por ejemplo, los primeros capítulos, capítulo 1 y 2, se habla del censo, ¿no? Hay un censo que se está haciendo de todo el pueblo. Luego los siguientes capítulos, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, se habla sobre la parte de cómo Dios ordena el tabernáculo, cómo va a ser la parte de Israel, qué es lo que van a hacer, algunas normas para que ellos tengan también de convivencia, ¿no? En el capítulo 9 inicia con la parte de la celebración de la Pascua, ¿no es cierto? Ellos celebraban justamente haber sido rescatados de Egipto. Y en el versículo 23 encontramos algo. Miren por favor en el versículo 23 del capítulo 9 de Números. Dice, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Este pasaje nos está diciendo, ¿no? Que el pueblo del Señor, que el pueblo que había sido rescatado de Egipto, dice que este pueblo, pues cuando Dios mandaba acampar, ellos obedecían. Cuando el Señor mandaba que ellos partan, que salgan de ahí ya, ellos también lo hacían, guardaban la ordenanza. En Números capítulo 10, miren, Números capítulo 10, ahí nada más el siguiente capítulo, en el versículo 11 al 13, miren por favor. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según la orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Moisés? Porque él es el que escribe, recuerdan ustedes el Pentateuco y incluido este libro de Números. Él está diciendo aquí que partieron, el versículo 13 es muy importante, dice, partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. ¿Y saben qué, amados hermanos? Hasta este momento, se encuentra el versículo cuando dicen que ellos partieron al mandato de Jehová. Más adelante, los siguientes capítulos que vienen, empieza la rebeldía de este pueblo. La rebeldía constante de este pueblo, la rebeldía explícita de este pueblo. O sea, este pueblo pecaba de una manera
en la cual era ingrato con el Señor. Ya veremos, por eso nos va a llevar al punto número 2. Vamos a ver luego el punto número 2. Pero tengan en cuenta que aquí Moisés, ¿no? Siendo usado por el Señor, nos deja claro que hay un pasaje, sí, ¿no? Que cuando inician, ellos al mandato de Jehová partían, al mandato de Jehová ellos acampaban. Pero en el capítulo 10, versículo 13, ¿no? Del 11 al 13, pero en el 13 dice, partieron la primera vez del mandato de Jehová por medio de Moisés, pero más adelante ya no se ve así. Se ve un patrón constante, ya lo vamos a ver. Pero veamos algo como para saber qué es lo que acontecía, ¿no? Miren por favor Deuteronomio. De hecho que tenemos que ver este pasaje de Deuteronomio para ver que el Señor sabía todas esas cosas. O sea, no hay nada que el pueblo de Israel había hecho, si que Dios ya no lo sabía con anticipación. Dios sabía que este pueblo iba a ser desobediente, claro que sí, pero eso no quita la responsabilidad de la desobediencia del pueblo de Israel. Es lo mismo que ahora acá nosotros. Dios sabe que a veces al Señor le fallamos y le vamos a fallar mañana pasado. Sí, sí lo sabe el Señor. Él tiene el control de las cosas. Recuerden, Dios no está aprendiendo. Dios es sabio, es omnisciente. Él conoce todas las cosas, pero la responsabilidad sigue siendo nuestra. Nosotros somos responsables de la rebeldía. Nosotros somos responsables cuando a veces le fallamos al Señor. Tengámoslo muy en cuenta eso, ¿sí? Porque por eso se habla de que cuando venga el Señor Jesús habrá juicio. Y también se habla de que los cristianos pasaremos a un juicio ante el Señor para darle cuenta. Si no existieran esas palabras de juicio, ¿no es cierto? Entonces haríamos lo que quisiéramos. Pero no, debemos entender eso, que los cristianos y los que no son de Cristo pasarán a un juicio. Lamentablemente los que están sin Cristo para condenación eterna y los que estamos en Cristo para vida eterna, pero hay un juicio. De todas maneras, allá lo que el Señor va a hacer ahí, ¿no es cierto? Entonces, tengamos en cuenta eso, amados hermanos, ¿sí? Tengamos muy en cuenta eso. La responsabilidad sigue siendo nuestra cuando pecamos. Dios ya lo sabe, pero nosotros somos responsables. Miren por favor Deuteronomio capítulo 8. Veamos cómo el Señor ya sabía de esta parte. Miren. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Recuerden que Deuteronomio lo que significa es repetición, o sea, se está repitiendo lo que el Señor había mandado y ya Moisés aquí está dando ya la parte de nuevamente el recordatorio a las siguientes generaciones. Están aquí presentes las siguientes generaciones. Y aquí se está diciendo a ellos, cuidaréis entonces de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno. Miren por favor el siguiente versículo, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años. Miren, está tomando el Señor como referencia los 40 años en el desierto. Para afligirte, ¿para qué mandó el Señor? Miren, para afligir, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Miren cómo ya el Señor sabía eso. El Señor, ¿por qué envió a este pueblo a estos 40 años en el desierto? Recuerden, una vez vimos, no sé si lo vimos con todos, pero vean ustedes el mapa desde Egipto hasta la tierra prometida. Si lo hacían en línea recta, llegarían en más o menos un mes, aproximadamente, ¿no? Será más rápido. Póngale un año, ¿no? Si iban caminando desde Egipto hacia la tierra prometida. En línea recta es un año, pónganse. Pero salieron por otra ruta. El Señor los guió, recuerden. Y en esa ruta demoraron 40 años para llegar a la tierra prometida. Por lo tanto, es algo que el Señor estaba haciendo con su pueblo. ¿Y qué dice aquí el versículo? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná
comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vamos, hermanos, no solamente la parte material es la que sirve para que un ser humano pueda vivir o para estar, de repente, podemos decir, tranquilo con vida. La palabra del Señor es lo más importante. ¿Ven? El alimento, de hecho que tenemos que preocuparnos, sí, por la fortaleza física, pero el alimento que debe acompañar constantemente es el alimento espiritual, porque eso también es del ser humano y el Señor lo ha determinado así. Entonces dice aquí, no solamente de pan vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció. Miren el cuidado del Señor. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardaréis pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Miren cómo aquí ya, en este recordatorio en Deuteronomio, podemos encontrar cómo el Señor llama a temerle al Señor. Y ese temor nos debe llevar a la obediencia al Señor, porque es un temor reverente, es un temor en el cual Dios lo que ha dicho que va a cumplir, tanto en sus promesas como en sus juicios, ambos son totalmente verdad. El Señor lo va a ser conforme a su amor, pero también va a ser conforme a su juicio. ¿Eh? Entonces, regresando a números, cuando vemos entonces en números aquí en este pasaje, como que nos dice que están ellos obedientes, pero vamos a ver que más adelante hay algo que se muestra en este pueblo, la infidelidad del pueblo de Dios. Pasemos entonces a nuestro primer punto. Nuestro primer punto es la infidelidad de Dios. La infidelidad, perdón, de su pueblo, la infidelidad de su pueblo. Hasta el capítulo 22, o sea, recuerden, capítulo 9 y de ahí adelante, 10, 11, 12, hasta el capítulo 22, el tema es común, la rebeldía de Israel. El punto, hermanos, es constante, ustedes ya lo pueden leer. Algunos pasajes para que podamos revisar. Números capítulo 11. Miren, por favor, Números capítulo 11. Veamos algunos pasajes. Números capítulo 11, versículos del 1 al 4. Miren, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se había encendido en ellos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ellos, miren, a pesar de esta rebeldía, seguían quejándose con el Señor, ¿no? Y seguían quejándose de comer carne, de estar comiendo de repente cosas, le daban más importancia a ese alimento, ¿no es cierto?, físico. Y encontramos cómo aquí se enciende el aire del Señor porque este pueblo empezaba su rebeldía. Recuerden, capítulo, estamos ya en el 11, ¿no? Y continúa. Miren el capítulo 12. Murmuraron contra Moisés. Capítulo 12, versículos del 1 al 2. Inclusive también aquí alguien cercano, ¿no es cierto?, a Moisés. Miren, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová? Aquí María y Aarón empezaron a dudar del mensaje que daba Moisés y empezaron a dudar específicamente de Dios, porque Dios hablaba a través de Moisés, ¿no es cierto? Y ellos aquí, los cercanos, empezaban a dudar de la parte de Moisés. Se quejaban ahí, pero definitivamente iban también contra el Señor.
¿no? A pesar que murmuraron contra Moisés, estaban murmurando en realidad delante de Dios y en contra del Señor. Seguía el pueblo, ¿no es cierto? Inclusive, incluyendo los más cercanos, los líderes, podemos decir también cercanos que estaban ahí a Moisés. Números capítulo 13, otro pasaje, versículo 27. Números 13, versículo 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Aquí, recuerden, Moisés es la primera parte donde envía a espías a ver la tierra prometida, ¿no? Y ellos empiezan a ver que sí es una tierra que fluye leche y miel, pero ante esta parte de ver el pueblo, ¿no? La tierra prometida, ellos empiezan a dudar del poder de Dios. Se quejaron contra Jehová, no reconociendo el poder de Dios, porque quien nos estaba guiando, ¿quién era? Era Dios. Y ellos también tuvieron, vamos a ver más que tuvieron guerras, ¿no? Pero Dios siempre estaba con ellos. Pero aquí ellos, miren por favor en el versículo 31. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Capítulo 14, miren aquí, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Miren, ellos querían volver a ser esclavos en Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos, decían ellos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Amados hermanos, este pueblo se quejaba de la forma como Dios estaba obrando en la vida de ellos. Y este es algo que también ustedes y yo tenemos que meditar. En el caminar cristiano, muchas veces hemos tenido más pruebas que cuando estábamos antes en el mundo, ¿cierto? En el mundo ni siquiera teníamos ninguna congoja cuando pecábamos, cuando mentíamos, cuando no perdonábamos, cuando insultábamos a los demás, cuando hablábamos groserías, ¿no es cierto? Cuando en el corazón había rencor, odio, malos pensamientos, ni siquiera nos acontecía nada. Pero cuando venimos a los pies del Señor y hemos conocido su palabra del Señor, como que encontramos una lucha, ¿no? Como que encontramos algo que decimos, lo hago, no lo hago, y hay algo que está ahí, ¿no es cierto? Pero amados hermanos, tenemos que ver que todo esto es parte del Señor. Hemos tenido más pruebas, hemos tenido más tribulaciones. Recuerden ustedes, y todos nosotros podemos recordar el primer día que el Señor nos llamó, cómo venían una tras otra las pruebas, ¿no? Cosas que no sabíamos, se empezaron a saber, cosas que de repente a veces las personas cuando nos veían que somos cristianos se iban en contra de nosotros, ¿no? Nos insultaban, hablaban mal de nosotros, ¿no? Nos decían, te doy 1 año, te doy 2 años, ¿no? Entonces, veamos cómo todo eso ha acontecido. Y todo eso es como este pueblo. Y este pueblo, ¿qué empezó a hacer? Se empezó a quejar, ¿no? Mejor estábamos afuera, ¿no? Y lamentablemente hay mucha gente que hemos visto de repente, ¿no? Y que de repente la conocemos y cómo ahora hacen lo que quieren, hacen lo que desean. Mejor estamos afuera, mejor estamos sin Cristo, mejor estamos sin conocer su palabra. Hay mucha gente que dice, si yo leo mucho la Biblia voy a ser más condenado. Amado amigo, amiga o hermano o hermana, así no avances en la lectura bíblica, igualmente la palabra de Dios va a ser siempre lo que Dios va a usar para el juicio. No creas esa gran mentira que dice, por ignorancia Dios me va a perdonar. No, la Biblia dice que la ignorancia Dios la perdona en el momento que tú estás recibiendo el mensaje del Evangelio. Si tú escuchas en este momento el mensaje de la palabra de Dios y Dios te está hablando en este momento a tu corazón, Dios es fiel y justo para perdonar toda esa ignorancia antes. Pero no creas que la ignorancia te va a justificar delante de Dios. Nadie sin excepción va a poder justificarse de la ignorancia de la palabra del Señor. Inclusive siendo cristiano,
Los cristianos no podemos decir, ah, si yo ignoro un poquito más la Biblia, entonces voy a ser menos condenado, porque hay un pasaje que dice en Santiago, ¿no? Que al que más dice estudia la Biblia, más condenación le va a caer. No, 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 eso no es cierto. Esa es una advertencia que está, porque vamos aprendiendo cada día más. Y pregúntate, hermano y hermana, ¿cuántas veces ustedes y yo hemos sido expuestos a prédicas? ¿Cuántas prédicas hemos escuchado? Muchísimas, ¿cierto? Por lo tanto, estamos conociendo mucho más la palabra de Dios. Así es que igualmente, delante de Dios nosotros vamos a estar en un juicio. Amados hermanos, la ignorancia no es una excusa para justificarnos de no avanzar en la cosa del Señor. Este pueblo anduvo en total queja delante del Señor. Estuvo en queja, y ese era el patrón evidente. Era un pueblo de dura servicio, era un pueblo ingrato, era un pueblo descontento, obstinado y desobediente. Así era este pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasa más adelante? Los siguientes capítulos. Pues la nueva generación, capítulo 16 al capítulo 21 de Números, continuó todo el patrón, lo mismo el patrón. ¿Qué cosa era? Ingratos, descontentos, obstinados, desobedientes. Si ustedes, amados hermanos, cuando ustedes empiecen a leer la Biblia en Números, van a darse cuenta cómo encontramos ahí. Inclusive hay partes que nos habla también en el Nuevo Testamento, ¿no? Toma esa referencia del pueblo de Israel para decir que era un pueblo contradictor, un pueblo, ¿no? Un pueblo que era ingrato, descontento, obstinado, desobediente ante Dios. Y la siguiente generación, que encontramos de capítulo 16 al 21, igual, el mismo patrón de desobediencia ante Dios. Ahora, llegamos a este capítulo 22, el que vamos a ver, el versículo que vamos a ver. En el capítulo 22 encontramos que hay un rey llamado Balac, ¿no? Y ese rey llamado Balac llama al profeta Balaam para que maldiga al pueblo de Israel, ¿no? Como lectores de este libro de la Biblia, en Números, podríamos identificarnos con Balac, ¿no? En un sentido, no vamos a decir que estamos nosotros coincidiendo con Balac, pero si fuésemos lectores que recién estamos leyendo el número, ¿no es cierto?, el libro de Números, si recién estuviésemos leyendo el libro, podríamos decir, claro, ¿no? Maldice, que maldigan a ese pueblo es insoportable, ¿no? Ese pueblo, podemos decir, es digno de ser maldecido. Podríamos decir así, ¿no es cierto? Porque vemos tanta rebeldía, tanta contradicción, tanta desobediencia, tanta ingratitud para con Dios. Él estaba ahí con ellos, los había sacado del pueblo, les daba de comer, les ponía nube en medio del sol, ¿no es cierto? Luego les iluminaba en la noche al Señor. El Señor hacía muchas cosas con este pueblo, pero encontramos aquí muchísimo ese patrón de desobediencia. Podríamos de una forma decir que coincidimos ahí, ¿no? ¿Cierto? Claro, ahora ustedes y yo ya hemos leído el capítulo, ¿no? Ya sabemos la Biblia, ¿cierto? A veces tenemos esta actitud. Cuando leemos fariseos, los fariseos no son así, ¿no? Son los otros, los fariseos. Pero eso es porque lo sabemos. Pero amados hermanos, si ustedes y yo no hubiésemos leído Números, no hubiésemos leído sobre los fariseos, ustedes y yo nos comportaríamos como ese pueblo. Sí, hemos hablado, reconozcamos. Si nosotros nunca hubiésemos leído la Biblia en Números, nunca hubiésemos leído de los fariseos, ustedes y yo seríamos como fariseos y seríamos como este pueblo totalmente rebelde. Y a veces nos comportamos así. El fariseo, ¿cómo lo hace? El fariseo, ¿recuerdan qué hacía? Se justificaba a sí mismo, ¿no? A mí no me pasa nada porque Dios me protege y Dios así, porque yo no soy como tal persona. Miren cómo es la actitud, ¿no? Y esa es la forma que ustedes y yo nunca debemos tener. Nunca debemos compararnos con los demás. Nunca, amados hermanos. Nunca debemos hablar de los demás. Nunca, no debemos hacer eso nunca. Porque estamos teniendo el mismo pensamiento de los fariseos. Los fariseos se justificaban a sí mismos. Este pueblo que estaba acá, ante el dolor que venía, ¿no es cierto? Que pasaban hambre, que pasaban ellos de repente, estaban en el desierto, ellos empezaban a quejarse delante de Dios.
Así que, amados hermanos, cuando tengamos algún problema, alguna tribulación, alguna angustia, alguna enfermedad, nunca, nunca nosotros tenemos que ser desobedientes o decir que Dios no tiene el control, o de repente de ser ingrato ante Dios. No, tenemos que decir siempre, Dios tiene un propósito para con nosotros. Algo está haciendo el Señor. ¿Ven? Así como reacciona Job ante lo que le pasa, como reaccionó Pablo ante la enfermedad que también él tenía. ¿No es cierto? Aquí encontramos, amados hermanos, un patrón que se repite constantemente. Unos pasajes, miren por favor, en Números, capítulo 22, versículos del 5 al 6. Veamos cómo es que aquí este profeta, este rey llama a Balac, miren, Números 22, del 5 al 6. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, dice, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Aquí Balac, el rey Balac, sabía que como era un profeta Balaam, él podía maldecir a alguien y iba a ser maldito, pero si lo bendecía también iba a ser bendecido. Él tenía esa parte de conocimiento, ¿no? Ahora, antes de pasarnos al segundo punto, es importante ver aquí cómo también Dios actúa. Miren, Balaam no era un profeta de Dios. Balaam, podemos decir, es un falso profeta. Y miren cómo Dios, a pesar de ello, usó a este instrumento de Balaam. ¿Qué dice, por ejemplo, el Nuevo Testamento respecto a Balaam? Segunda de Pedro, veamos cómo Pedro, cómo Judas y cómo en Juan, el apóstol Juan, en Apocalipsis menciona justamente de este profeta, ¿no? Miren cómo en Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 15 al 16, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué es ese premio de la maldad? Dinero, recibía el dinero, por lo tanto era un falso. Pedro aquí en este capítulo está hablando de un falso. Versículo 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Ven? Miren otro pasaje, Judas. Judas, el libro anterior al Apocalipsis, Judas, capítulo 1, el único capítulo, versículo 11, dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cómo se menciona Balaam? Alguien que recibió dinero por lo que estaba haciendo. Recuerden que Balaam aconseja al rey Balac, para que envíe mujeres y el pueblo fornique. Y eso es lo que hizo Balaam. Entonces, y de hecho que recibió un pago por ello, ¿no? Y eso lo mencionan aquí en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Miren, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa es la forma como tenemos aquí a Balaam. Pero miren, cómo Dios usó a un instrumento que no era del Señor, podemos decir, como dice la Biblia, de piedras, ¿no? En un sentido metafórico, habla de piedras, en un sentido de que no es cristiano, y cómo lo usa para dar un mensaje de bendición a su pueblo. Entonces, Dios hace las cosas como Él desea. Por eso que hemos dicho muchas veces que hay iglesias en las cuales a veces los hombres o los que congregan solamente siguen a los hombres, ¿no? Y ante dinero, ¿no? Y ante gente que dicen ahí, cuando damos un dinero, pues viene la salvación, ¿no? Y damos un dinero y hay sanidades, ¿no? Es que, amados hermanos, Dios envía sanación no por la persona que está al frente, es por su misericordia la persona que recibe algo.
Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia, pero amados hermanos, entendamos que en el juicio es donde se verán las cosas. Por eso que el Señor Jesús mucho menciona ese pasaje del capítulo 7, donde dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, pero habíamos orado y hubo sanidades, habíamos predicado tu palabra, Señor, habíamos, Señor, hecho muchos milagros y muchos se habían sanado, ¿no? Pero yo les diré, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca os conocí. No significa que perdió la salvación, es que nunca fue cristiano, nunca. Por eso que hemos dicho también al inicio, ¿no? ¿Cómo te sientes, amado hermano o hermana, cuando pecas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces cuando pecas? ¿Pides perdón al Señor? ¿Te acongojas? ¿Lloras? ¿Clamas por tu condición? ¿O solamente lo dejas pasar y pasa como un día más y no tienes ni siquiera congoja por el pecado? Tenemos que evaluarnos, ¿sí? Este pueblo era contradictor, este pueblo era ingrato, este pueblo era obstinado, pero sin tampoco nosotros pedir que a ellos les caiga fuego, ¿no es cierto? Tenemos que también evaluarnos nosotros. Aquí de repente estamos ya conociendo el tema, pero tenemos que también ver en el contexto de toda la Biblia qué es lo que el Señor nos va a decir. Eso nos lleva al punto número 2, la fidelidad de Dios. Este pasaje que estamos estudiando, el versículo 12, es donde brilla la inmutable fidelidad de Dios. De hecho, amados hermanos, Dios es fiel, es inmutable en su fidelidad. Es decir, que su fidelidad no cambia del Señor, no cambia. A los ojos de Dios, dice, y en la fidelidad de su pacto, este pueblo, ¿cómo era? Era bendito. ¿Y por qué era bendito este pueblo? Porque Dios es fiel al pacto. O sea, él prometió, dice, hay un pueblo que llegará, dice, no a la tierra prometida. Él lo prometió, dio la promesa. ¿Se acuerdan ustedes? Adelante en Génesis tenemos a Moisés. Está la promesa del Señor, ¿no? Por lo tanto, a los ojos de Dios y en la fidelidad de su pacto el Señor, este pueblo para él era bendito. Balaam no debía maldecir al pueblo, ni tenía razón tampoco para hacerlo, ¿no? Él no tenía ninguna razón para hacerlo, porque no habían ido en contra de Balaam, ¿sí o no? Si no habían ido en contra de Dios ese pueblo. 3 veces, miren, no ni una ni dos, sino 3 veces Dios ordenó a Balaam que bendijera de forma explícita y específicamente al pueblo de Israel. Ustedes lean la Biblia, como cuando encuentra luego en el capítulo, Dios se ve como el rey Balac lo lleva a Balaam a varios lugares y ahí vemos 3 veces, encontramos 3 veces cómo Dios ordena a Balaam más bien que bendijera al pueblo de Israel. Su bendición, o sea, la bendición de Dios usando el instrumento de Balaam, revela su gracia inmutable de Dios. ¿Y cómo se hace visible? A través de su amor fiel que el Señor tiene para con su pueblo. Y ese es el mensaje, amados hermanos, también para nosotros. Tan grande, amados hermanos, es la fidelidad de Dios a su palabra y a su pacto, que a pesar de la infidelidad de ellos, Él no los va a desamparar. No lo desampararía. La bendición estaba ahí con ellos. Esta es, amados hermanos, la grandeza de la gracia de Dios para con nosotros también. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amigo, amiga que nos escuchas este mensaje, Dios te perdona tus pecados, es cierto. Luego te llama el Señor para que vivas conforme al Evangelio, para que busques cada día más el mensaje de la palabra del Señor. Pero debes de saber que más adelante sabes tú y yo también, y todos los que somos cristianos, que a veces le vamos a fallar al Señor. Pero lo importante está en cómo reaccionas ante ello. ¿Buscas cada vez más la santidad ante el Señor? Pero Dios sigue siendo fiel, porque Él lo que ha prometido, cuando encontramos en Juan capítulo 5, versículo 24, cuando nos dice el pasaje que todo aquel que ha escuchado su palabra, dice, y el Señor lo llama, dice, Él les ha prometido vida eterna al Señor. Está la promesa del Señor, está ahí con nosotros el Señor. Pero el Señor también sabe de que tenemos que evaluarnos, que tenemos que proceder al arrepentimiento, como el apóstol Juan en su primera carta dice, ¿no es cierto?, que aquel que dice que no tiene pecado
dice es mentiroso, le hace a Dios mentiroso. Tenemos pecados, pero si alguno dice tiene pecado y confiesa su pecado y se arrepiente y se aleja de él, Dios nos perdona. Porque abogado tenemos, luego dice en el siguiente versículo, y dice, y os digo esto no para que pequéis, pero si hubieses pecado, tenemos delante de Dios a alguien que nos defiende. Ahí está y permanece la grandeza de la misericordia y la gracia del Señor. Amén. Así que tenemos que ver claramente cómo el Señor, amados hermanos, tengamos en cuenta que su gracia, su paciencia y su longanimidad nos guía a todos para que procedamos al arrepentimiento. Esta es la gran promesa del Señor. Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios tiene una longanimidad, significa una paciencia al extremo, pero ¿hasta cuándo, Señor? No es hasta siempre. De hecho que no. No es todos los días, porque la Biblia también dice en una parte que si alguien practica el pecado, o sea, si constantemente sigues pecando, dice, no eres de Dios, eres hijo del diablo. Claramente lo dice el apóstol Juan en su primera carta, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3. Ustedes lo pueden leer ahí. Dice, aquel que practica el pecado no tiene la simiente de Dios, es hijo del diablo. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que ver que esa paciencia de Dios nos debe llevar al arrepentimiento. Deuteronomio capítulo 7, miren por favor, Deuteronomio capítulo 7, encontramos aquí un pasaje más donde cómo el Señor muestra su amor para su pueblo. Miren, Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 9. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Miren cómo habla. ¿Por qué amaba el Señor el pueblo? No porque era un pueblo que hacía cosas buenas. Era un pueblo que a pesar de ello Dios inicia su amor y era el pueblo más insignificante, dice. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó, él determinó su amor, miren como él lo quiso, dice, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y aquí pone el Señor la parte de condicional porque Él es Dios, ¿no es cierto? Y dice, ¿a quiénes? A los que le aman, a los que responden al amor que Él ha iniciado. Él inició el amor, pero tenemos que corresponder a ese amor a nuestro Dios. Amén. Así que por lo tanto, esa es la parte de la gran promesa del Señor. Por eso que aquí, amigo, amiga que nos escucha, que todavía no eres de Jesús. De repente has escuchado el mensaje de salvación, has escuchado el evangelio, pero sigues haciendo lo que quieres, ¿no? Sigues tú haciendo lo que se te viene en gana, pero no conforme a la palabra del Señor. Amigo, amiga, que aún todavía eres un pecador y que la Biblia te está diciendo que eres un pecador. La Biblia dice que no está llamando a los buenos, está llamando a aquellos que reconocen que son pecadores. Por eso tienes que reconocer que eres pecador, que eres una persona pecadora. Y eso es lo que la Biblia dice, y Él muestra entonces su amor y su gracia para aquellos que reconocen su pecado. El Señor dice que amó a este pueblo no por ser el mejor, sino por ser un pueblo insignificante. Eso da a entender que Dios es el que elige, Dios es el que llama y el que da la oportunidad, como el día de hoy, que escuchas el Evangelio para que procedas a ese arrepentimiento. Y amados hermanos, a nosotros los cristianos nos debe de llenar esto de una gran certidumbre de que Dios es fiel, pero que esa fidelidad debe llevarnos hacia el arrepentimiento. Evaluémonos, cada uno, ustedes y yo, evaluémonos cómo estamos delante del Señor. Y si le estamos fallando, hay que arrepentirnos. Hay que buscar más de la gracia del Señor. Hay que buscar más del alimento espiritual, para que ese alimento espiritual llene más mi espíritu y cada día me fortalezca en el Señor para decirle no al pecado constantemente.
Arrepintámonos. A pesar que no estamos congregando, en la comunión con Dios no es solamente en la iglesia. De hecho que sí tenemos que congregar, tenemos que hacerlo. Y ya llegará el momento que tengamos que hacerlo. Ahorita por problemas de salud no lo estamos haciendo. Pero la comunión con Dios no solamente es cuando congregamos, es en todo momento y en todo lugar. Así que cuando el Señor Jesús venga y nos lleve a juicio, amados hermanos, tenemos que preguntarnos y evaluarnos cómo estamos delante del Señor. El juicio del Señor dice en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Números capítulo 23. Miren por favor, Números capítulo 23. Números capítulo 23, miren cómo el Señor usa aquí a Balaam para darle la bendición. Versículos 20 y 21. Dice, he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Amados hermanos, nosotros somos santos delante del Señor por el Señor mismo, no por lo que hacemos. De hecho, que eso no significa que no debamos hacer las obras del Señor, sino no me estoy ganando la salvación. Nadie puede ganarse la salvación. Díganme ustedes, ¿qué acto podemos hacer como ser humanos para decir yo me voy a ganar la salvación? No, el único mérito aceptable delante de Dios es la obra del Señor Jesucristo. Nada más. Nada más recibe el Padre. Dios solamente recibe la obra del Señor Jesús. ¿Qué podemos hacer para ganar la salvación? Así que el amor de Dios aquí, podemos decir en este momento y ahora, es solamente a través de su Hijo. Y aquí el Señor estaba bendiciendo a ese pueblo. Romanos capítulo 2, para que veamos cómo es que se muestra esa misericordia de Dios, pero que al mismo tiempo nos debe llevar esto al arrepentimiento. Capítulo 2 de Romanos, versículos del 4 al 6. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para la ira de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El pasaje dice claramente aquí en Romanos, o ignoras que Dios es paciente, que Dios tiene longanimidad, ¿no? Pero sí, esa longanimidad, misericordia que el Señor tiene, fidelidad que el Señor tiene, porque lo que Él ha prometido Él lo va a hacer. Pero ¿eso para qué es? ¿Para qué sirve esa paciencia de Dios? Para guiarnos hacia el arrepentimiento. Pero miren luego que dice aquellos que no que rechazan esta parte. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, miren la responsabilidad individual, para ti mismo, ira para el día de la ira y del justo y de la revelación del justo juicio de Dios. Equilibra la parte de juicio, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Otro pasaje más que nos debe llevar a reflexionar de este equilibrio que debemos encontrar. Si Dios bendijo a su pueblo, de hecho que también nos bendice a nosotros, a pesar que a veces estamos nosotros en rebeldía, pero nos debe llevar ello a un arrepentimiento delante de la presencia del Señor, para ya no volver a hacer lo que estábamos haciendo. Hebreos capítulo 10, miren qué es lo que el Señor nos advierte. Ustedes recuerdan que Hebreos, el autor de Hebreos, lo que quiere también hacer es colocarnos el Antiguo Testamento y la unión con el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Cómo están unidos y cómo aquí este autor nos coloca una advertencia. Miren, por favor, versículos del 26 al 31. Hebreos 10. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés
por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahí está, amados hermanos, la advertencia del Señor. Él es fiel y misericordioso, sí. Él es fiel a su pacto, sí. Pero Él es fiel también a lo que ha prometido y a todo lo que el Señor ha dicho que también va a hacer ante el juicio. Es fiel en ambos lados el Señor. Él lo que ha prometido lo va a cumplir y su juicio también lo va a cumplir el Señor. Por eso que, amados hermanos, los hermanos en Cristo Jesús, aquellos que sabemos que el Señor nos ha llamado, tenemos que evaluarnos. Y aquellos que nos escuchan, que no son de Cristo, son llamados al arrepentimiento. Eso nos lleva a la parte final, a la parte donde ya tenemos cómo aplicamos entonces esto en nuestras vidas cristianas. En primer lugar, el fiel amor de nuestro Dios y Salvador perdura para siempre. Sí, tenemos que reconocer eso. Es para siempre su amor de nuestro Dios, la salvación del Señor es para siempre. Gloria a su bendito nombre. Eso es totalmente cierto. En segundo lugar, por esto debemos vivir confiados. Si sabemos que el Señor es fiel en todo su amor y que el Señor va a perdurar para siempre su protección y su cuidado para con nosotros, por eso es que podemos vivir confiados en cada momento. Él tiene cuidado de nosotros. Somos sus hijos. Nunca nos va a dejar. Pero en tercer lugar, hay algo que debemos también recordar. Siempre debemos recordar que su paciencia, fidelidad y amor son para guiarnos al arrepentimiento. Eso es muy importante tenerlo presente, amados hermanos, ¿sí? Tenemos que clamar al Señor y tenemos que fortalecernos. Dios nos ha dejado los medios para poder fortalecernos en este llamado, su palabra y la oración. No uno y otro, no uno y dejar el otro, sino ambos. La oración constante y el estudio constante de la palabra del Señor. Ahora que tenemos computadoras, nadie puede negar que no hay una opción de cómo leer. Hay una computadora, ahí tiene celular, tenemos tal donde podemos tener ahí un libro digital de la Biblia y empezar a leer la Biblia constantemente, que sea ese alimento que nos ayuda a fortalecernos más en el Espíritu, para poder decirle no al pecado, para poder alejarnos del pecado. No hay una excusa ahora, amados hermanos, para ninguno de nosotros. Y tenemos que evaluarnos, amados hermanos, tenemos que examinarnos cómo estamos. Miren otro pasaje para terminar, en la cual se revela el amor de Dios que es fiel y verdadero, pero que también al mismo tiempo hay juicio. No podemos dejar de lado. Lamentablemente la religión oficial que está en este mundo, la religión dijo, ¿no?, de que el amor de Dios perdona todo. Eso no es cierto. Dios perdona, sí, es cierto todo, pero también encontremos que hay juicio y justicia. No es solamente un solo lado, llevar al extremo un solo lado, ¿sí? Sí es fiel y justo. Dios perdona todos los pecados sin excepción. Amigo, amiga que no eres cristiana o que no eres cristiano, Dios perdona todo, sí, todo sin excepción, pero luego debemos andar como Él también quiere y debemos estar buscándole cada día más al Señor. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 dice esto. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, el Señor Jesús, y con justicia juzga y pelea. Con justicia juzga, ahí está la parte del juicio, y cuando dice pelea es que también el Señor nos defiende, nos cuida. Amados hermanos, este es un llamado del Señor. En medio de esta pandemia, Dios es fiel y justo. Él está ahí cuidándonos. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos visto el amor de Dios para con nosotros y su cuidado para con nosotros? Pero también tenemos que evaluarnos cómo están nuestras acciones, nuestras actitudes, para poder siempre pedirle perdón al Señor. Eso nos lleva a la última ya despedida, ¿no?
y siempre llamando a todos al arrepentimiento. Ya hemos dicho, aquellos que no son de Jesús, ven a Cristo, escucha su palabra, porque su palabra es la que te va a traer al arrepentimiento. Arrepiéntete y cree en ese mensaje que ha llegado a tu vida. Dios siempre tiene un día en el cual llama. Quizás es el día de hoy. La Biblia dice, si hoy escuchas su voz, dice, no dudes, ven hacia Él y arrepiéntete. El Señor lo está haciendo en este momento. Él da una orden para todas las personas. Arrepiéntanse, porque un día, a través de Cristo Jesús, el Señor también hará juicio. Este es el mensaje, hermanos hermanos, de la palabra del Señor. Así que quisiera que me acompañen también a un momento de oración, de clamarle y pedirle al Señor. Amado Padre, una vez más a ti, Señor, dándote gracias por tu misericordia, Señor, y por toda, Señor, tu gracia que nos sigues derramando para cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, a todos los jóvenes que nos escuchan en este mensaje, a todos los niños, Señor, a todos los padres, a todos los adultos, Señor. Padre Santo, ayúdanos a reflexionar, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder meditar en tu palabra, a poder saber, Señor, que a veces, Señor, cuando fallamos, Señor, tenemos que proceder a ese arrepentimiento. Tu paciencia y tu longanimidad, Señor, nos deben guiar siempre a ese arrepentimiento y a esa búsqueda del poder que solamente tú nos puedes dar para poder seguir avanzando en este llamado. Señor, cuida a nuestros hermanos que están pasando alguna enfermedad, cuida a nuestra hermana Emma, a todos los hermanos de la iglesia, Señor, que están pasando enfermedades, pruebas, tribulaciones, angustias, Señor. Padre amado, sabemos que podemos descansar en ti. Tú, Señor, tienes el control de todas las cosas, Señor. Tu voluntad, Señor, siempre va a ser perfecta, amado Padre. Ayúdanos más bien, Señor, a que en medio, Señor, de lo que no entendemos y no comprendemos, Señor, aún a pesar de ello, Señor, tenemos que siempre estar confiados en ti. Y te agradecemos grandemente, Señor, por esa paciencia, por esa fidelidad que tú tienes para con nosotros, amado Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén, Señor. Bien, amados hermanos, hasta aquí ha sido el momento de la prédica.